A ver ahí, hola, hola. Porque ahí me escuchan, quizás. Sí, sí, se rompió todo. ¿Se escucha al lado en Jaureche 8? Yo creo que sí. Lo de la tele no, dice. O me llegó tarde el mensaje. Hola. Es un misterio. Si no las damos por separado. Si no las damos por separado. Arreglando la tele bien. Bueno, yo tenía mi... ¿Qué calor que hace? No, está horrible. Supuestamente se ve una tormenta. Sí, dicen que va a llover varios. Y que después baja la temperatura. ¿Ahora se escucha al lado? Bien, vamos. Bien, perfecto. Primero voy a hacer una pequeña demostración de algo. Tengo que compartir mi pantalla, obviamente. Menos mal que me di cuenta al toque. Ahí va. Si ustedes se van a guías teórico-prácticas, acá tienen, recuerden, siempre tienen un video viejo, creo de la época de la pandemia, un proyectito y la guía. Este proyectito yo lo descargué recién para poder agregarlo en nuestro entorno. Lo voy a abrir.
o sea, lo voy a extraer aquí. Y desde Java, desde el Eclipse, mejor dicho, le vamos a dar import, mejor dicho, clic derecho en el Package Explorer, import. Si esto aparece todo cerrado, se van a general, existing projects into workspace, que es básicamente agregar un archivo existente en el entorno de trabajo. Siguiente, buscan, se van a la carpeta principal, abrir. Y si les tildó esto, es porque el proyecto lo puede reconocer esta versión de Eclipse. Podría llegar a pasar que si tienen un proyecto en VS Code, por ejemplo, y se lo quieran importar de esta manera dentro de Eclipse, quizás les tire algún error o algo por el estilo. Acá yo lo doy finish y ya me lo creo, ¿sí? Si alguien hace algún proyecto que, mejor dicho, cuando hagan los proyectos acá en el laboratorio, porque tendrían que hacer que trabajar básicamente, guárdense los proyectos y después de esa manera se lo pueden descargar e importar en el Eclipse de la computadora que tengan, ¿sí? De la personal o la familiar que utilicen. Nada, como dato de color. Habíamos visto un poco la clase anterior un resumen acerca, o mejor dicho, una introducción acerca de lo que es el paradigma orientado a objetos. Este tema de que nosotros vamos a abstraer una serie de entidades del mundo real, las vamos a transformar en clases, que nuestras clases van a ser nuestros templates, por así decirlo, para poder ir creando objetos individuales a partir de ese template, ¿sí? Como si fuera una especie de copiadora. Cuando nosotros creamos un objeto a partir de una clase, ¿sí? Que desde ahora le vamos a decir instanciar. Cuando nosotros instanciamos un objeto, cada vez que yo diga instanciar, me refiero a crear un objeto a partir de una clase, ¿sí? Cuando nosotros instanciamos un objeto, básicamente le ponemos sus datos particulares. Esto que habíamos visto, a ver cuál es el ejemplo que está acá. Esto que habíamos visto de que acá al paciente 1 se le ponen sus datos particulares y al paciente 2 se le ponen sus datos particulares. Vamos a corregir esto por el tema de los acentos que no tomó. Tenemos al primer paciente, al segundo paciente. Cada uno es un objeto instanciado, es decir, es un objeto que se crea como nuevo a partir de una clase utilizando su constructor. El constructor es el método que nosotros vamos a utilizar para poder darle los valores específicos al objeto que creamos. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros no podemos acceder directamente a sus atributos. No podemos hacerlo porque sus atributos están en privado por el tema del encapsulamiento, que no me acuerdo si vamos a develar un poco por qué es importante esto de esta clase o la que viene, pero ya lo veremos. Voy a confesar algo, yo nunca recuerdo cómo es el cronograma. Siempre lo miro en el momento y digo, tengo que dar esto, y lo doy simplemente. Así que por eso van a verme hacer esos comentarios raros de que no estoy muy seguro cuándo se da un tema o no. Bien, no obstante, nosotros tenemos una manera de poder acceder, ¿sí? A través de los métodos que son los getters y los setters. El get nos va a permitir obtener la información previamente guardada, y el set nos va a permitir reescribir esa información previamente guardada, ¿sí? Sin embargo, si nosotros acá creamos el objeto con un constructor vacío y empezamos a usar los set, nos va a quedar como un bloque de código bastante largo y no sería muy mantenible en el tiempo. Por eso la idea es que cuando se creen objetos, se creen con el constructor, ¿sí? Después, si hay alguna situación particular que amerite utilizar el setter, bueno, eso puede llegar a verse, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Recuerden que esta es la forma en la cual nosotros vamos a escribir a visualizar a una clase, su nombre, su estado interno y su comportamiento. Su estado interno son sus atributos, es decir, lo que le da los valores, lo que hace que un objeto sea distinto de otro, su estado interno. Y su comportamiento, que es básicamente lo que puede llegar a ser, que eso más bien lo define la clase, el template. La clase es la que tiene la funcionalidad y la que dice, bueno, cada vez que se instancie un objeto, ese objeto va a ser capaz de realizar
todas las funcionalidades que estén en la parte del comportamiento, porque se creó a partir de una clase y esa clase ya tiene una serie de métodos que sirven como herramientas para que el objeto pueda funcionar en un contexto. Obviamente, cada uno de los objetos, al tener un estado interno, es decir, al tener distinto nombre, apellido, estatura o peso, en este caso particular, quizás va a devolver un resultado diferente o, idealmente, debería devolver un resultado diferente al resto de los objetos. Ese es el chiste, ¿sí? En la parte del comportamiento, nosotros vamos a pensar cómo van a funcionar nuestros objetos de manera general y la diferenciación entre los resultados se va a dar porque tienen un distinto estado interno, ¿sí? Vamos a utilizar la herramienta de día para poder hacer estos diagramas. Detalles de Java. Detalles de Eclipse. Si alguien tiene una computadora personal y no quiere usar EJ, no hay ningún problema, ¿sí? Las dudas, no hay drama. Si alguien tiene computadora personal y la quiere y puede traer, como acá un compañero que lo con su netbook, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿sí? También pueden rendir los exámenes con sus computadoras personales, no hay ningún problema. Hay un detallecito que después les voy a contar, que es que tienen que dejar limpio de cosas, pero lo vemos. O incluso en los exámenes, si ustedes tienen un teclado que les quede más cómodo, se pueden traer de última su teclado y le enchufan su teclado a la compu, porque los laboratorios, bueno, a veces anda medio duro. A mí siempre me juega alguna que otra mala pasada. Tengan en cuenta que los exámenes tienen que volar. Como que están en una carrera de Fórmula 1 en el examen, así que tienen que practicar un montón y bueno, tienen que sentir comodidad. Exactamente, así, tienen que volar. Claro, acá me acaban de preguntar cómo sería el examen, lo repito para que escuchen al lado. El examen va a ser algo similar, yo siempre doy el mismo ejemplo, el examen va a ser algo similar a esto. ¿Sí? Ustedes van a tener esto, así, tal cual, y un listado de casos de uso, así, tal cual. No les vamos a decir en dónde va cada caso de uso. Ustedes por contexto van a decir, ok, el agregar producto lógicamente tendría que ir dentro de supermercado porque bla, 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 vamos a ir viendo esas cosas. Y lo que van a tener que hacer es programar esto, tanto el estado interno como el comportamiento y una capa de test. Entonces, tienen que programar un montón de cosas en 2 horas y monedita. Y bueno, después pregúntenle a los ayudantes cómo vivieron ellos esa experiencia. Por las dudas tenemos 3 ayudantes, hay 2 que están acá conmigo, uno que está allá con Oscar. Nada, aprovechen charlar con los chicos, ¿no? Bien. Creo que no mucho más. No, después, bueno, está la capa de test, que la capa de test nos sirve para que nosotros podamos testear justamente lo que generamos en la capa del modelo o la capa de datos, que sería esta de acá, que es el lugar en donde nosotros creamos las clases y es como que de alguna manera estamos creando un tipo de dato, ya que como yo puedo crear objetos a partir de eso, es como que estoy creando mi propio tipo de dato de alguna manera. Y en test consultorio yo voy a través de este método especial, el static void main, voy a ejecutar y voy a testear, voy a probar que lo que creé en mi capa de negocio funciona. Entonces la diferencia crucial es que esta es una clase como de dato y esta es una clase ejecutable. Yo le puedo dar clic derecho, run, y corre. ¿Sí? Bien. En la finalización de esta guía, ustedes tenían que hacer el tema del consultorio. Después lo vamos a estar chequeando ahora cuando estemos en la parte de taller, pero como para resumirlo, la idea era que ustedes creen otra clase acá, que se llame médico, bien escrito, ahí, que no le tilden el public static void main, porque esta no es una clase ejecutable, la crean, nos fijamos qué tiene que recibir, nombre, apellido, especialidad, y calcular IMC. Entonces nosotros teníamos acá, le voy a dar un poquito de zoom, nunca recuerdo cómo darle zoom, editor era, sí.
¿No era como control más? No, bueno. Zoom in. Le doy un poquito de zoom como para que se vea bien. Bien, y acá nosotros teníamos private. Voy a poner nombre nomás. Total, no hace el caso de lo que les quiero mostrar ahora. Creo que era un string. Como nosotros creamos una variable, perdón, un atributo, vamos a ir a la parte de source. En source podemos generar automáticamente getters y setters para no tener que hacerlo a mano. Quizás está bueno que en un principio los escriban ustedes como para acostumbrarse a la nomenclatura, pero una vez que se acostumbren, la verdad no tiene ningún sentido que escriban esto a mano. Lo mismo para con el constructor. Una vez que ya tengan comodidad respecto a cómo funciona, usan el autogenerado y ya está. No tiene sentido que escriban esto a mano. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos eso, vamos a agregar el método, que era, como es un método público, creo que era, ¿qué devolvía? Un float. Calcular IMC. Esto recibe un paciente por parámetro. Y dentro, lo que yo puedo hacer es acceder a los valores del paciente. Entonces voy a poner paciente.get. Creo que era así el cálculo, no me acuerdo. De esta manera yo, dentro de la clase médico, a pesar de que en este momento no estoy teniendo atributos de paciente, bueno, yo puedo recibir paciente como si fuera un dato más. Así como acá yo puedo recibir un entero o un string, como es en el tema de los atributos que llegan en el constructor o en los setters. Bueno, en mis métodos yo también puedo recibir parámetros, y esos parámetros pueden ser de tipos de clase. Una vez que yo obtengo el objeto de tipo de clase, puedo llegar a explotarlo accediendo a su información siempre con los getters. Entonces ahora desde el test nosotros tendríamos que unir esas clases. Médico M vamos a ponerle. Mi médico. Le ponemos un nombre cualquiera. Punto, le pasamos un paciente cualquiera. Esto obviamente guarda con el acople, chicos. Esto obviamente lo imprimimos para siempre darle una salida al usuario. Y listo. Hizo algún cálculo por ahí. Esto más o menos como repaso de lo que vimos en la clase anterior. Con respecto a esta clase. Era dividido, eso lo puse mal. Ahora sí, pobre, estaban en las ruinas ese muchacho. Yo vi el 290 y dije, algo raro acaba de pasar. Bien, hasta acá por las dudas. ¿Alguna duda? Más allá de que ahora vamos a hacer taller y la idea es ver un poco de código, pasar por los bancos a ver sus proyectos y demás. ¿Alguna duda, más, aunque sea general, con esto o todo bien? Bueno, asumo que todo bien. Vayan, si tienen cualquier tipo de duda, pregunten igual, ¿eh? Bien, vamos con la guía número 2. La guía número 2 tiene una primera parte que es simplemente de sintaxis. Las estructuras del for, el while, ustedes ya los conocen. Las estructuras condicionales, el if, ya lo conocen. Así que simplemente mostrarles cómo es la parte de la sintaxis, que la verdad no cambia demasiado, ¿sí? Y después vamos a ir con el tema nuevo. El if funciona exactamente igual que como en otros lenguajes de programación que posiblemente hayan visto. If, y entre paréntesis, un predicado con una condición que devuelve un booleano. En caso de ser true, se ejecuta lo que está en el bloque. Se puede poner un else para que en caso de que el predicado es falso, se ejecute lo que está en el bloque del negativo. También podemos tener un if y un else if. Es decir, si esto es falso, se ejecuta un bloque de else, pero con una nueva condición directa. Si esto es falso, se ejecuta el siguiente, y así sucesivamente. Se pueden poner tantos como se quiera. Obviamente no se puede abusar de esto porque significaría que estamos cayendo en un mal diseño si tenemos
quizás más de 2 else if concatenados. También podemos utilizar un switch, que a partir de una variable nosotros, según este valor, podemos caer en un caso o en otro. Es una manera un poco más elegante de tratar esta estructura de else if, aunque la del else if es un poquito más moldeable, de repente, y el default es como el último else en esa cadena. Algo importante es que en cada uno de los bloques del case, como esto no es un bloque en sí mismo, porque no tiene la estructura de las llaves, para que deje de evaluar los cases siguientes, que esto sería como el else if. Por ejemplo, si acá se pone una variable con un día de la semana, acá se puede poner si el valor es 0, tal cosa, si el valor es 1, tal cosa, si el valor es 2, tal cosa, ¿sí? Para que no siga evaluando los otros cases, se pone un break. Es el único lugar en donde yo les voy a aceptar que escriban esta palabra. Para iteraciones pueden utilizar while, el clásico, mientras esta condición se dé, ejecuta la secuencia, o un do while, dependiendo de la situación, que básicamente lo que hace es primero ejecutar el bloque, y cuando termina de ejecutar el bloque, pregunta por primera vez. Entonces, el while primero ejecuta la condición, y si es true, ejecuta el bloque. El do while primero ejecuta el bloque por primera vez, y solo si la condición es true, lo sigue ejecutando. O sea, básicamente funciona validando al final. Podría llegar a darse algún caso donde lo necesiten. El for clásico de toda la vida, la inicialización, la condición y el incremento. Por ejemplo, vamos con un contador que parte desde 0. Esto corre siempre que sea menor que 10 y va de 1 en 1, así que hace desde el 0 hasta el 9. La idea es que ustedes no utilicen sentencias con for y que dentro tenga un break o un return. Si ustedes tienen un bucle y ese bucle adentro tiene una condición de corte, ya sea un return o un break, significa que acá tendrían que hacer un while. Y voy a ser recontra estricto en esto. Si hacen, porque ya no están en expresión de problemas y algoritmos, si hacen esto mal, el punto está mal directamente. Y si me dicen que no entienden por qué está mal, los mando a expresión de problemas y algoritmos. Así que cuidado, ¿sí? Nada, mentira, me pueden preguntar, pero bueno, tratemos de ir, tenemos que ir afinando cada vez más el lápiz, ¿sí? Cuestiones relacionadas con comparaciones, acá hay algunas cositas interesantes, como por ejemplo, si yo digo, esto lo voy a mostrar acá mejor porque está interesante. Acá tenemos el paciente 1 y el paciente 2, ¿no? Si yo digo que el paciente, si pregunto, ¿no? Si el paciente 1 es igual al paciente 2. Ahí. ¿Esto qué me va a devolver? Va a retornar falso, dicen por acá. Supongo que al lado van a decir algo parecido. No, error no, pero sí va a retornar falso, porque básicamente el paciente 1 no es igual al paciente 2. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo instancio al paciente 1 con X cantidad de datos y al paciente 2 lo instancio con la misma X cantidad de datos? Supónganse que este paciente es el paciente del onboarding, no sé, de cuando el paciente es nuevo por primera vez, y acá lo estoy pasando por un flujo de pago. O sea, son dos flujos distintos de la aplicación. En uno instancio al paciente para darle la bienvenida, para que genere, no sé, sus claves, para que haga alguna cosa, y en otro flujo de la aplicación lo vuelvo a traer, por ejemplo, de la base de datos de algún lugar para generarle un comprobante o una cosa de pago. Y yo necesito saber si este objeto es el mismo que está logueado. Es mucho más complejo que lo que acabo de decir, pero para tirar un ejemplo. ¿Esto qué va a devolver? ¿Va a devolver falso o va a devolver verdadero? Los datos son los mismos. ¿Qué tendría que devolver? Acá dijeron que tendría que devolver verdadero, pero da falso. Falso, tiene los mismos datos, pero son distintos objetos. Pero estamos todos de acuerdo en que semánticamente tendría que devolver verdadero, ¿no? Porque digo, este objeto es el mismo que este. Entonces, si yo corro, me va a devolver que es falso. ¿Por qué me devuelve que es falso? Porque en el momento específico en donde yo instancio,
a nivel memoria se reserva, creo que esto lo habíamos visto con lo del toString, ¿no? Bien. A nivel memoria se reserva la posición para, etcétera, 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 poder representar el objeto. Entonces este vive en el de DD6. Y el otro vive en... ¿Me dio el mismo? Eso sí sería extraño. Pero tendría que dar... Ah, ahora sí. Ahora sí. El primero es el DD6 y el otro es el B58. Igual yo juraría que los cambié. No sé por qué hizo eso. Capaz es porque esto es en tiempo de ejecución. No lo sé. La cuestión es que son distintos. Entonces, cuando se comparan los objetos y yo a Java le digo, che, esto es igual que esto, básicamente la Java Virtual Machine no tiene ni idea que nosotros semánticamente entendemos que esto es un paciente y que esto es otro paciente. Lo único que sabe es que esto es un objeto y esto es otro objeto. Entonces cuando los compara, si no tiene nada con qué comparar, por default dice, bueno, a ver, ¿están guardados en lugares distintos? Sí, bueno, para mí son cosas diferentes. Esto por lo pronto no va a ser importante, pero cuando empecemos a manejar fechas o algunos objetos un poco más específicos, sí podría volverse más importante. Para que nosotros tengamos una diferenciación a nivel negocio, es decir, una diferenciación a partir de los atributos, nosotros tenemos que ir a la clase y abajo de todo, ahí no, acá abajo de todo, tenemos que crear un método nuevo. Ese método se llama equals, que debe estar por acá, hashcode and equals, y vamos a decir, acá nosotros estaría bueno que tengamos, no sé, el DNI, ponele. Vamos a poner apellido y nombre por ahora, pero la idea sería que en el equals nosotros pongamos algún atributo que sirva como para tener una diferencia un poco más concreta, por ejemplo el DNI. Entonces ahora si yo corro esto, a ver qué dice. ¿No está mal comparar por DNI? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿No está mal comparar por DNI? ¿Qué cosas tienen el mismo DNI? No, dije DNI por tirar algún ejemplo. Lo más lindo sería tener un ID, un código único, alguna cosa que nos diferencie, ¿no? Esperen que le voy a cambiar esto un poquito. Vamos a sacar esta primera parte. Y vamos a dejar la comparación entre apellido y nombre. El hashcode lo voy a sacar por ahora porque no lo necesito. Y esto lo voy a sacar también. Ah, no, esto lo necesito, bien. Igual quizás, bueno, a ver. Me sigue dando false. New. Vamos a escribirlo de nuevo, porque estoy usando el overradiado y lo veremos después mejor. Vamos a poner que esto reciba un paciente. ¿Sí? ¿No puede ser porque el paciente tiene, además de apellido, nombre, estatura y peso? No. Creo que me está, el object equals es el que me está como complicando un poquito. Vamos a dejarlo así un poco más simple, que esto haga un equals contra paciente.get apellido. O capaz los strings me están complicando. Porque estoy usando igual, yo también soy, perdón, estoy dormidísimo. ¿Vieron que agregué este método acá de equals? Bueno, la idea es que ustedes cuando hagan comparación entre objetos, utilicen este objeto equals y ahí les va a funcionar. Es una cosa crucial que me estaba faltando acá cambiar, si no jamás iba a funcionar. Ahí va. Entonces ahora, cuando ustedes quieran comparar objetos, esto también es importante. Cuando ustedes comparan objetos, jamás utilizan el igual. Utilizan el equals. Que el equals va a ser este método reimplementado que nosotros pusimos acá. Puede ser algo cortito y al pie, como esto que yo acabo de agregar,
o puede ser el reimplementado desde el source. Y ahora si yo le doy, sí me va a dar true, porque compara con datos específicos nuestros. Pueden utilizar esta versión, que es una versión que yo agregué acá a mano. Como los strings son objetos también, porque arrancan con mayúscula, también se comparan con equals. Si esto fuera DNI, ahí sí podemos usar el igual igual. Vamos a usar el otro que teníamos antes para probar, porque ahora me quedé con la duda de si... Ah, y me falta el override arriba. Bien. Después vamos a ver qué es esto de override, qué es esto de object. Bueno, lo de object lo vamos a ver ahora. Pero bueno, lo importante es que ahora va a funcionar. Una cosa importante, acá pueden caer en una trampa interesante, que es que si ustedes no escriben el equals, el IDE no les va a tirar error. No les va a tirar error y no les va a decir que no existe el equals. Y si yo lo ejecuto, ahí sí va a fallar. Así que sí o sí tienen que reimplementar el equals. Cuando digo reimplementar, digo esto de escribir el equals acá para que funcione. Ahora avanzamos un poquito en la guía y les explico por qué este equals no me tira error, porque acá no existe. Entonces, a pesar de que no exista, ¿por qué lo entiende como algo que sí existe? ¿Y por qué me está devolviendo falso? Un poquito más adelante lo vamos a ver. Porque no estás comparando exactamente. El método de equals por defecto compara las posiciones de memoria. Exactamente, ahora lo vamos a ver. Bien, esto es un poco lo que estaba diciendo por acá. Y un poco más abajo vamos a ver el primer concepto de herencia que nosotros tenemos en la materia, y al finalizar el primer parcial vamos a cerrar con el resto de los conceptos de herencia. Lo único que quiero que sepan por ahora es que ustedes, cada vez que crean una clase, es decir, cada vez que dicen public class algo y están creando el template de una clase, esa clase por defecto va a tener un montón de funcionalidad añadida que no está escrita necesariamente acá, pero que Java se la agrega automáticamente. Toda esa funcionalidad está provista de las n cantidad de librerías como incluidas que están en el propio JDK, ¿sí? Que es la funcionalidad que ya está escrita en Java y que viene por detrás y que a nosotros nos permite trabajar de una manera un poquito más cómoda, ¿no? Por ejemplo, lo más resaltante de todo, una diferencia crucial versus otros tipos de lenguaje de programación, es el tema del manejo de la memoria, el no tener un destructor, ¿sí? Bien. Cada vez que ustedes crean una clase, esa clase va a heredar funcionalidad de una clase que viene por defecto en el JDK que se llama Object. Esta clase tiene, entre otras cosas muy importantes, un toString por defecto, que es el toString que si nosotros no lo creamos, no creamos el nuestro, es el que imprime la posición de memoria. Y también va a tener un equals por defecto, que si nosotros no escribimos el nuestro, se va a utilizar el que está por defecto. Entonces, si yo quiero ver la implementación de este equals, la abro, me voy a Object Class y fíjense qué es lo que hace, un igual igual. Entonces, escribir igual igual está mal. Utilizar un equals y no reescribirlo está mal también, porque básicamente están utilizando el equals que viene por defecto, que por detrás utiliza el igual igual. ¿Sí? Eso es importante, así que no alcanza con decir, no, profe, pero yo puse el equals. Bueno, pero ¿lo reimplementaste? No. Y bueno, entonces esa línea está mal. ¿Sí? Vamos a agregarlo. Y ahora, vieron que cuando yo saqué esto, si yo me fui a la declaración, me abre el de Object. En el momento en donde ustedes en una clase escriben el equals propio, Java ya dice como, bueno, a ver, tengo que comparar estos dos objetos con un equals. ¿La clase de la cual está instanciada este objeto tiene un equals? Sí, bueno, uso esa. Si no, usa el otro equals que viene por defecto, que, como dije, es lo mismo que hacer un igual igual. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace, tanto con el equals como con el toString, es decir, che, este método, ¿existe en la clase del objeto? Sí, bueno, uso esa. Si no existe, usa el que viene por defecto en la clase Object, que este nos imprime la posición de memoria y que este hace una comparación de posiciones de memoria. Por eso tiene el override. Por eso tiene el override, porque lo sobrescribe.
Bien, y lo que vamos a ver ahora es una clase nueva que se llama punto. Esto es un punto en el espacio, un punto en un eje cartesiano, por eso tiene X e Y. ¿Sí? Está bastante simple, así que vamos a crearlo por acá. Vamos a poner nuevo project general. No, Java project, casi le erro. Vamos a poner clase 2 y le damos para adelante. Vamos a crear acá un paquete. Vamos a ponerle modelo, bien escrito. Otra más. Y le vamos a poner test. Y acá vamos a poner una clase que se va a llamar punto. Como es una clase de dato, no necesita tener activo el public static void main. Y vamos a crear nuestro test, que como es una clase que queremos que sea ejecutable, le tildamos el public static void main. Al punto le vamos a escribir, creo que estaban como enteros, como double, perfecto. Private double x, private double y. ¿Sí? Esto es un punto en un eje cartesiano. Todo el mundo entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Con lo de un punto en el eje. Tipo esto, ¿no? Un punto en acá, esto. Este punto que está acá, que tiene X tiene un valor y tiene un valor, entonces es un punto en el espacio. Eso, básicamente, por la duda. Bien. Vamos a hacer lo de siempre. Obviamente, como somos hábiles programadores y programadoras, vamos a utilizar el set y get. No vamos a escribir todo otra vez. Ya que estamos acá, vamos a imprimir, vamos a agregar el toString. Bien. Vamos a agregar el constructor un poquito más arriba. Constructor using fields. Le decimos ese. Recuerden que esto de super es un concepto de herencia que vamos a ver después. Por lo pronto es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Indistinto. Ya tenemos nuestra clase creada. Nuestra clase, además, lo que pide en algún lugar, si no me equivoco. Bueno, tenemos el equals, ya que está, me lo copio acá. Pero me lo formateó súper feo. Otra cosa. Recuerden que si me llegan a entregar un examen así, o peor, así, y acá me dejan todo un espacio en blanco y esto está todo puesto para acá, yo empiezo como a convulsionar si veo esto. Es más, si está muy desastroso, bajo punto por esto. ¿Sí? Quiero que estén al tanto de que necesito que escriban bien el código. Es más, en cualquier IDE de los que mencionamos, Eclipse, IntelliJ, VS Code, o si usan algún otro, si seleccionan todo el código, tienen una manera de formatearlo. Ven, ahí me lo acomodo todo solito. Creo que no me saca los espacios. Sí, me sacó también. Bueno, acá está el código todo horrible. Lo selecciono todo y en Eclipse es Ctrl-Shift-F, que la F de format, no se pueden olvidar. Ctrl-Shift-F y se lo formatea bien. Así que me entregan el código así, bien escrito, sin nada de cosas raras, ni de líneas raras, el código bien escrito. Bien, lo de polimorfismo. Ok. Con el punto creo que no hay mucho misterio, así que vamos a ir directamente a la parte importante. La idea es que nosotros empecemos a construir clases más complejas a través de clases más simples, ¿sí? A pesar de que nosotros ya tenemos una unión entre nuestras clases cuando se está generando un objeto nuevo, una clase nueva, porque esa clase nueva siempre hereda de object, y nosotros podríamos llegar a tratar a un punto como un objeto. Esas son cuestiones relacionadas con el polimorfismo y los conceptos más profundos de herencia que veremos después.
Lo importante ahora, en este preciso momento, es que ustedes empiecen a tomar este concepto de que nosotros, a partir de una clase más simple, podemos crear clases más complejas. Si nosotros dijimos que un punto en el eje cartesiano es un X y un Y, un círculo en el eje cartesiano, a ver, lo voy a buscar. A ver, una imagen bonita. No tan bonita, esta. Este círculo que está acá es un círculo en el eje cartesiano. Necesita tres datos. Necesita un X y un Y para saber dónde está el punto del medio. Y después necesita un radio, que es el largo que va a tener el círculo. Con este punto del medio y con este largo, como el círculo, si se dibuja bien, es un círculo perfecto, simplemente se continúa con toda la línea y se completa el círculo en sí mismo. Entonces, con tres datos, nosotros ya podemos dibujar un círculo en un eje, ¿sí? O un círculo en el espacio, lo que fuera. Necesitamos el X y el Y para saber dónde está el centro, y después el radio para saber qué tan largo va a ser o qué tan grande va a ser el círculo, y después se dibuja. ¿Sí? Con lo cual, lo que tenemos acá es que un círculo podría estar dado por lo siguiente. Podría estar dado por un X y un Y por private, ¿cómo era? ¿Estaba en double también? Sí. Yo sé que la guía dice que acá no tengo que poner esto y tengo que poner un punto. ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué yo no puedo decir simple? Bueno, lo rompí. ¿Por qué yo no puedo decir, bueno, un círculo tiene un X, un Y y un radio? Si básicamente un círculo necesita eso para funcionar. ¿Por qué estaría mal que yo haga esto? Pensando en nuestro proyecto, ¿no? Acá dijeron porque estás repitiendo la declaración de variables. Porque el dato tiene que salir del punto, dijeron también. Sí. Pero hay una razón como estructural. Para reutilizar código, sí. Una de las cosas que ustedes tienen que pensar, incluso mucho más allá de esta materia, en este nuevo paradigma de lo que es desarrollo con inteligencia artificial, es que tienen que setear su mente. Entonces, si empiezan a duplicar código, el día de mañana, cuando esto se tenga que arreglar, hacer algún tipo de corrección, supónganse que no se puede llamar más X por alguna razón, y necesito que se llame eje X, por ejemplo. O le agregan una tercera dimensión y necesitan poner un Z, por ejemplo, para que deje de ser un objeto plano y sea un objeto en 3 dimensiones. Bueno, tendríamos que venir, cambiar el punto para que todos nuestros puntos tengan esa misma representación, y después tengo que ir al círculo y cambiar todos los lugares donde tengo X e Y. Con lo cual haría que cualquier mínimo cambio medio que nos complique el desarrollo y haga que el proyecto sea difícil de escalar. No sé si escucharon hablar de que el código tiene que ser mantenible, escalable, testeable, bla, 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 todo lo que termina en ble, prácticamente. Bueno, esta es una de las razones, ¿no? Si yo empiezo a decir, no voy a escribir código 2 veces, voy a escribir código una vez y después voy a reutilizar hábilmente el código que yo fui escribiendo en las otras clases. De forma tal que cuando se tenga que hacer una modificación en el punto, lo hago en el punto. Y al hacerlo en este lugar, se va a modificar automáticamente en el resto de los lugares. Obviamente hay que testearlo, hay que hacer varias pruebas, ¿no? Pero la mano viene por ahí. Una vez que ya tenemos esto, nosotros básicamente estamos construyendo un objeto más complejo a partir de un objeto más simple. Es como decir que vamos a construir que vamos a hacer, vamos a poner, no sé, un taller de ensamblado de autos. Bueno, probablemente nosotros no vamos a construir las ruedas ni el motor, lo vamos a traer de algún lugar. Es como
ese mismo concepto, ¿no? Nosotros vamos a construir una cosa más compleja a partir de cosas un poco más pequeñas. Quizás, probablemente, lo mismo, el motor en sí mismo es una unificación de N cantidad de piezas un poquito más chiquititas que tienen su propia complejidad y van a ir variando, etcétera, etcétera. Vamos a generar los setters y los getters. Vamos a generar el toString. Vamos a generar... el equals no, todavía no, lo voy a hacer después, para que vean algo. Opa. Y vamos a generar el constructor. Bien. Ahora, ¿cómo se lee esto? Esto se lee de la siguiente manera. Esto es una clase que tiene su nombre, su estado interno, su comportamiento. Esto es otra clase que tiene su nombre, su estado interno, su comportamiento. Las clases están unidas. Obvio que están unidas, porque un círculo se construye a partir de un punto. Pero además tenemos información extra dentro del espectro de esta unión entre nuestras dos clases. Esto es bastante similar a conceptos de base de datos, que si cursaron introducción probablemente lo tendrán más o menos visto, donde decimos que un punto puede estar relacionado con 0 o muchos círculos. Es decir, nosotros podemos tener puntos creados en nuestro proyecto que están relacionados con ningún círculo o algunos puntos que están relacionados con muchos círculos, quizás. Y un círculo va a tener un único punto. Esto tiene sentido porque un círculo tiene un único origen, ¿sí? De hecho, le voy a cambiar el nombre. Ah, tengo que cambiar todo. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacerlo rapidito otra vez. Ahí va. Bien, entonces un círculo tiene un único punto de origen, ¿sí? Y además, este rombo que está acá está pintado en color blanco por dentro. Esto significa que esto es una relación de agregación. Nosotros vamos a tener dos tipos de relaciones entre los objetos que vamos a, valga la redundancia, relacionar en nuestro diagrama de clases. Algunos objetos que van a tener una relación de agregación y algunos objetos que van a tener una relación de composición. La relación de composición se da cuando este ramo está pintado de negro. ¿Qué significa eso? Por lo pronto no les va a generar demasiada dificultad a ustedes en objetos 1, sí les va a generar un poquito más de dificultad en objetos 2. Lo voy a mencionar básicamente qué es, pero para los trabajos prácticos y para el examen medio que no les va a dar tanta diferencia. Quizás para el trabajo práctico estaría bueno que ustedes sí lo armen bien al diagrama y piensen cuáles son las relaciones de agregación y cuáles las de composición. Agregación significa que un objeto está agregado en una clase, composición significa que un objeto está compuesto por otras clases. ¿Cuál es la diferencia en criollo? Es el tipo de lazo fuerte que tienen esas clases. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, en este caso, que yo tranquilamente puedo eliminar un círculo de nuestro sistema y el punto no se tiene que eliminar, tiene que ser independiente. Si fuera una relación de composición, si yo elimino el círculo, esto se tendría que eliminar, ¿sí? El caso que me gusta dar a mí es el de, por ejemplo, imaginemos que esto es una clase de contacto que tiene, no sé, número de teléfono, número de celular, mail del trabajo, mail personal, tiene X cantidad de información. Y esta clase es usuario. El usuario va a estar compuesto por su contacto, pero tienen una relación de composición. ¿Por qué? Porque si yo borro el usuario, no tendría sentido dejar al contacto vivo en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nuestro contacto es del usuario. No tiene sentido que el contacto siga ahí vivo si yo borré al usuario en una relación de composición. Entonces, al borrar el usuario, se borra el contacto también. Podríamos tener un caso en donde, no sé, tengamos productos y carritos de compra, en donde un carrito de compra tiene productos agregados. Están en una relación de agregación. ¿Por qué? Porque si yo borro un carrito de compra, no voy a borrar el producto de mi sistema, porque yo necesito que mi producto siga existiendo, porque la lógica me da que ese producto tiene que estar ahí
aunque yo borre el carrito, porque, no sé, tiene que seguir vivo para que otras personas lo sigan comprando. Entonces, el tipo de relación se va a dictaminar a partir de qué sucede cuando se borra la clase principal. Si se borra la clase principal, ¿la otra tiene que seguir existiendo? Eso se tendrían que preguntar para definir esto acá. De todas maneras, como les dije, nosotros en Objetos 1, como no vamos a trabajar con datos guardados en algún lugar más allá de la memoria, bueno, no tiene tanta vuelta a esto, pero sí es un concepto que para Objetos 2 va a ser importante. Déjenme ver si hay algo interesante por acá. Bien. Después, acá nosotros tenemos X cantidad de métodos que tenemos que resolver. Está el método de calcular la distancia entre dos puntos. Y después tenemos un método para hacer un set de un radio, para saber si un círculo es igual a otro, el toString, calcular el perímetro, el área, calcular la distancia de un círculo. Vamos a hacer una cosa importante acá. Voy a hacer el del equals y voy a hacer el del equals que tenemos por acá, que eso les va a dar pistas sobre cómo resolver el tema del cálculo de la distancia. ¿Sí? Más allá de que el cálculo de la distancia es un cálculo matemático, no recuerdo si está puesto por acá. No, no está puesto por acá. Pero tranquilamente ponemos... Listo, acá está la fórmula. Es la raíz cuadrada de todo este cálculo que tenemos por acá. Esto es lo que ustedes tendrían que trasladar a código, ¿sí? Pero vamos a hacer el de los equals porque quiero que vean algo interesante. ¿Cuándo un punto va a ser igual a otro? Cuando tengan el mismo x y el mismo y, básicamente, ¿no? Que es decir, son puntos que están exactamente en el mismo lugar. Es un punto que está arriba del otro. Si tienen distinto x o distinto y, significa que es un punto que está pintadito en otro lugar del mapa. Con lo cual, al momento de hacer el equals, acá nosotros vamos a tener, esperen que lo voy a simplificar un poquito, que un punto va a ser igual a otro cuando tengan el mismo x y cuando tengan el mismo y. Acá sí puedo usar el igual igual, porque básicamente tanto esta x como la x que se obtiene desde este get son doubles, es decir, son tipos de dato primitivo. Como es tipo de dato primitivo, no necesito usar el equals. Ahora, nosotros vamos a decir que dos círculos van a ser iguales cuando tengan el mismo origen y el mismo radio. ¿Sí? Entonces, acá en círculo, nosotros tendríamos que hacer public boolean equals. Esto tiene que recibir otro círculo para hacer la comparación. Y dijimos que para que sean iguales tienen que tener el mismo origen, es decir, el mismo punto de coincidencia y el mismo radio, ¿sí? Como nosotros adentro de círculo tenemos el objeto origen, tranquilamente nosotros podemos decir, bueno, vamos a empezar a programarlo. Decimos this punto origen getX tiene que ser igual. Si alguien ya detecta qué es lo que estoy haciendo porque está recursando por cualquier cuestión, no lo diga, por favor, que esto que estoy haciendo está mal, pero quiero que vayan pensando por qué. Círculo.get.getOrigen, perdón. Bueno, vamos a copiar esto mismo porque es bastante parecido. Solo que acá tendría que ser y acá vamos a poner, uy, ¿cómo era? Así. Guarda que estoy acoplando al lado, me parece. Estoy escuchando un... Ahí se termina bien. Y disradio tiene que ser igual a círculo.getRadio. Entonces, ¿esto va a funcionar? Sí, porque básicamente vamos a comparar dos círculos de la siguiente manera. Vamos a decir que el x del origen de
este círculo, o sea, el círculo que invoca el equals, recuerden que este this es el objeto que invoca, ¿sí? Por ejemplo, si fuera este el caso, el this es este. Es el objeto que invoca, ¿sí? Que utiliza el método. Y el otro, bueno, es el que lleva por parámetro. Entonces, tenemos que el x del objeto que invoca tiene que ser igual al x del objeto que lleva por parámetro. El i del objeto que invoca tiene que ser igual al i del objeto que lleva como parámetro. Obviamente de su origen, ¿no? Y el radio tiene que ser igual al radio. Entonces, ¿esto va a funcionar? Sí. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Y ahora sí, si quieren aventurar una respuesta, los escucho o los leo. ¿Cuál es el problema que tiene eso que acabo de escribir acá? ¿Qué tiene que quizás no está... O sea, esto en un examen se marca como está mal, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Porque está hardcodeado? No. No está hardcodeado porque esto va a tomar un valor y esto va a tomar un valor. Yo estoy usando gets. Así que acá dicen que es porque punto ya tiene un equals. ¿Pero qué significa que punto ya tenga un equals? Que no se está reutilizando, dijeron por acá. ¿Qué opinan? Nosotros en punto tenemos un equals. ¿Qué hace este equals? Compara un x con un x y un y con un y. ¿No? Es bastante similar a esto que tenemos acá, que compara un x con un x y que compara un y con un y. ¿No? ¿Es bastante similar? Bien. Entonces, estaría bueno que tratemos de reutilizarlo para no seguir escribiendo y escribiendo código. Voy a necesitar que cada vez que ustedes aprieten cualquier tipo de tecla, se tomen la cantidad de tiempo necesario para decidir si ese código está bien o si pueden reutilizar algo que ya hicieron. A pesar de que hace un ratito, y acá voy a entrar en una contradicción, a pesar de que hace un ratito les pedí en el parcial que tienen que volar, bueno, tienen que volar pero con criterio, ¿sí? Es decir, tienen que escribir, pero tienen que escribir bien, porque si no, por más que esto funcione, porque si yo pruebo esto va a funcionar. Bueno, en el examen no alcanza donde funcione, tiene que funcionar y tiene que estar bien hecho. Si funciona pero está mal hecho, yo lo marco como que está mal. ¿Sí? Lo aviso desde ahora, de antemano, porque a veces el parcial es medio chocante, especial cuando me dicen, pero anda, hace todo lo que me pidió, y bueno, pero está mal hecho, lo siento. Así que, a pesar de que suene medio fuerte, yo prefiero ir diciéndolo desde las clases iniciales, ¿sí? Y también es una invitación a que cuando ustedes hagan código, lo compartan. Me lo muestran a mí, o a Oscar, o a los ayudantes, vayan compartiendo, porque si no es muy fácil decir, bueno, todos los resultados me dan, está bien lo que estoy haciendo. Guarda con eso, ¿sí? Porque quizás no. O quizás sí, anda a saber. Es cuestión de que aprovechemos el tiempo de práctica. Entonces acá vamos a decir, bueno, yo quiero acceder a la funcionalidad del punto. ¿Cómo hago si esto está en otra clase? ¿Puedo acceder a esto que está en otra clase? ¿Desde acá? Debería, me dicen. Debería, me dicen. ¿Por qué debería? Voy a dar una pista. Porque el punto forma parte de mi estado interno. Entonces, como forma parte de mi estado interno, y yo básicamente lo tengo incluso en el constructor, yo ya sé que cada círculo que se genere en mi sistema, sí o sí tiene que tener un origen. O sea, no existe forma de que yo tenga un círculo que no tenga origen. Y un origen es un punto. Entonces, como es literalmente imposible que yo genere un círculo sin origen, porque la única forma de generar un círculo es con el constructor, y el constructor estrictamente me pasa un... Bueno, obviamente, si le pasa un null va a fallar, pero eso ya es... Hicieron mal el test o tienen mal otra cosa, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es decir, this, punto, get origen, y acá ¿qué voy a hacer? Punto, equals, círculo, punto, get origen nuevamente. Entonces, este equals que yo tengo acá se está ejecutando sobre el atributo de la clase. O vamos a hacerlo así como para que, como ya estoy en la clase, ahí. No, origen, perdón. No, ahora sí. Este yo te poner con el get porque esto es un objeto que viene de afuera, pero como este es el de la clase, sí puedo decir this y el atributo de una. Yo estoy sobre el atributo de la clase, que es un punto, ejecutando el equals. Y por parámetro le paso el punto, que es el punto del otro círculo. Si yo me voy al equals,
a nivel código lo que va a suceder es que después se va a ejecutar la comparación entre el X y el X y el Y y el Y. ¿De qué? Del punto que ejecuta esta clase y del punto que llega como parámetro. Es decir, del punto que es el atributo de la clase y del punto que llega como parámetro que es del otro círculo. A nivel test, nosotros lo que tendríamos que hacer es decir, no sé, supongo que tenemos círculo 1 y círculo 2 bien instanciados, etcétera, etcétera. Nosotros diríamos C1 punto equals C2. Entonces, en tiempo de ejecución, este this va a ser este C1, este círculo va a ser este C2. Este origen va a ser el punto que se agregue en el constructor. Yo probablemente arriba voy a tener un... No sé por qué lo estoy haciendo acá en lugar de en el test, perdón. Vamos a hacerlo en el test. Si no queda como súper abstracto. Para algo lo creen, ¿no? Vamos a decir punto 1 va a ser igual a new punto, y esto lo vamos a poner, yo qué sé, en el 2.3. Vamos a crear otro punto, vamos a crear 3 puntos. Este va a ser el 2. Este va a ser el 3. Círculo 1 va a ser igual a new círculo, vamos a ponerle el punto 1 con un radio de 10. Van a morir al lado. Alguien al lado está con el audio arriba, fíjense en sus compus. Bien. ¿Posta? Bueno. Qué raro, bueno. Bueno. Ahí. Yo sé que quizás lo estoy haciendo medio rapidito, pero es para no extendernos mucho, ¿sí? Pero básicamente, círculo 1 equals círculo 2. Entonces, cuando yo ejecuto este equals, este this es el círculo 1 y este que llega como parámetro es el círculo 2. Y cuando se ejecuta este equals, este this es el punto del círculo 1 y este punto es el punto del círculo 2. ¿Sí? Así como nosotros vamos a ir como concatenando y reutilizando todo el código que vamos a ir escribiendo. Si yo corro esto me va a dar false, porque básicamente este punto es distinto de este punto. Y si yo le pongo el punto 3, ahora sí me va a dar true, porque este punto es igual a este punto y tiene el mismo radio. Si yo le cambio el radio, ahora sí me va a dar false. Bien, ¿alguna duda con esto? O sea, que de ahí, digamos, cuando hay una relación entre dos clases, que una se integra a la otra, es tratar de acceder a los métodos de la clase, digamos, y utilizarla, ¿no? Sí, acá. Sí, exactamente. Acá lo que están preguntando. Cerra la puerta, a ver si es eso. Yo que cerrar acá. Esperen, chicos, voy a ver si voy a testear algo. Mira. No, problemas. A ver si ahí ayuda un poco. Acá lo que estaba preguntando el compañero es... ¿Hace ruido? No sé. Bueno, lo que estaba preguntando el compañero es que me pregunta si la clave, entonces, cuando se generan dos clases y se relacionan entre sí, es tratar de ver los métodos que generamos en ambas clases para reutilizarlos. La respuesta es sí. Eso es justamente lo que tienen que hacer, ¿sí? Bien, y acá hay un método importante que es el de calcular la distancia.
el cálculo de la distancia, a pesar de que es un poquito complicado, son multiplicaciones, sumas y restas. ¿Sí? No es tanto quilombo en realidad. Tienen que utilizar la clase mat, que es una clase especial, que ustedes si la invocan así, pueden ejecutar código directamente y acá pueden hacer, por ejemplo, raíz cuadrada, exponencial, etcétera, etcétera. Creo que la raíz cuadrada es cuarto. Creo. Pero bueno, eso es altamente googleable, básicamente. Y después lo importante es que la distancia entre dos puntos está dada por esta fórmula que vemos acá, ¿no? Yo puse cálculo de distancia de dos puntos y es lo primero que me sale. Y la distancia entre dos círculos es la distancia entre sus orígenes. Entonces, una vez que ustedes hagan el choclito de código para calcular la distancia entre dos puntos, cuando tengan que calcular la distancia entre dos círculos, debido a que la distancia entre los círculos es la distancia de sus orígenes, ¿qué van a hacer acá? ¿Van a volver a escribir todo el código? ¿Van a volver a escribir todo el código? Y no. Lo que van a hacer es escribir el código en punto y desde círculo reutilizan la funcionalidad del cálculo de la distancia de punto, de la misma manera como lo hicimos en el equals acá. ¿Sí? Bien, voy a ir a una sección más. Que es la de los arreglos. Ustedes ya conocen qué son los arreglos, que son estas especies de listas que tienen una dimensión específica. Para crear un arreglo, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar estos caracteres especiales, estos como corchetitos, y lo generan como si fuera un objeto de clase. Es decir, si queremos hacer un array de enteros, el tipo va a ser int, corchete, corchete, y lo vamos a crear como new int, y entre los corchetes le ponemos la dimensión, 3. Luego vamos a poder acceder a cada una de las posiciones con el subíndice, 0, 1, 2, ¿sí? Hay distintos tipos de longitudes que nosotros, hay distintos tipos de arreglos que nosotros podemos crear, pueden ser de cualquiera de los tipos de datos primitivos o pueden ser de tipos de clase. Es decir, nosotros podemos crear un arreglo de pacientes, por ejemplo. Hay una manera directa de escribirlo para no tener que hacer el new, que es con las llaves y directamente instanciar los valores de una. Acá, por ejemplo, nosotros lo definimos de 3 posiciones y le damos el valor a cada una de las 3. Como si creáramos el objeto con el constructor vacío y con el set le damos los valores. Bueno, tenemos una forma de hacerlo directamente. Si nosotros generamos un arreglo con llaves y le ponemos los valores, esto ya hace lo mismo que tenemos en estas 4 líneas de acá. Le da la dimensión de 3 y a cada una de las posiciones le pone el valor correspondiente. Los arreglos bidimensionales se trabajan de la misma manera, solo que en lugar de tener una longitud, tienen 2 longitudes. Y también hay una manera de instanciarlos directamente. Bien. Esto es lo del source, que ya lo vimos. Y creo que no mucho más. Tienen que realizar, además de la práctica que tenemos en esta clase, la práctica 2D, 2E y 2F, que son las que están acá. La 2E, o mejor dicho, podríamos buscar la palabra práctica. La 2A, la 2B, la 2C y la 2F es hacer sobre nuestro consultorio un array de pacientes. Y después tenemos algunas consultas específicas de repaso que vamos a leerla. Cuando una clase encapsula un objeto entre clases, existe una relación de agregación o de composición. ¿Cuál es la diferencia? Esto que les mencionaba, de que la composición está dada por la relación fuerte entre los objetos y cuando se borra uno, se borran los dos. La agregación es una relación un poco más débil, en donde si se borra uno, el otro objeto tendría que seguir existiendo. ¿Qué es el polimorfismo? No lo vimos en detalle, esto me lo voy a saltear y lo veremos un poquito más adelante cuando entremos en herencia para que no confunda. Cuando un método está sobrecargado, no lo mostré, ahora lo voy a mostrar, qué bueno que está esta pregunta.
En la clase, tanto en la clase punto como en la clase círculo hay un método llamado calcular distancia. Esto es un ejemplo de polimorfismo o de sobrecarga. Ahora lo voy a explicar. ¿Qué puede suceder si dos objetos? Esto también lo voy a explicar después. En un sistema... Bien. Vamos a hacerlo de la sobrecarga mejor. ¿Dónde acá? Bien. Vieron que nosotros tenemos la posibilidad de escribir un método con el override. Esto significa que nosotros estamos overrideando directamente el método que teníamos en la clase anterior. En este caso la de object. Para el equals, no sé si lo notaron que acá es un equals un poquito más simple que el que viene por defecto. Si yo utilizo el que viene por defecto, como me trae el equals general, me lo trae con object y me lo está sobreescribiendo en esta clase, pero está utilizando una propiedad específica de los objetos, que es el tema del polimorfismo, en donde yo puedo tratar a un tipo de dato como otro tipo de dato. En este caso, como punto está relacionado con objeto, porque un punto siempre se relaciona directamente con object, yo puedo pasar de un tipo de dato al otro, como que lo puedo cambiar de su tipo. ¿Sí? Por ahora quedé en ese concepto más o menos simple. Eso es lo que nosotros vamos a ver como polimorfismo. Pero también yo tengo la posibilidad de sobreescribir el método directamente. El equals, como viene así, es un poco complejo porque nos trae un montón de información por defecto que podríamos borrarla. Y para poder trabajar con esta información, nosotros tendríamos que transformar a este objeto que tenemos acá de tipo object en un punto, con esta línea que tenemos acá que básicamente lo retransforma. Como es un poco complejo, por lo menos en este punto, sin ver los conceptos de herencia para entender lo que es el casteo y hacerlo bien, la opción que tenemos es sobreescribirlo directamente. Es decir, a esta firma que nosotros tenemos acá, que la firma está dada por el tipo de visibilidad, la visibilidad, el tipo de retorno, el nombre y el objeto y los parámetros que recibe, nosotros podemos sobreescribir los parámetros que se reciben y generar como una firma de método nueva. Que eso es lo que hacemos con el equals. Para simplificarlo. Vamos a ver un poquito más adelante que también vamos a hacerlo en círculo mejor. Que también la sobreescritura o esa sobrecarga nos puede servir para duplicar objetos, duplicar métodos, pero con distintas firmas. Supongamos que nosotros tenemos círculos que se van a generar con un radio ingresado por el usuario y círculos que se generan dentro de lo que es el proyecto con un radio específico. Porque estos círculos sirven para, no sé, algún caso de uso especial en donde siempre tienen que tener un radio predeterminado. Nosotros podemos apoyarnos en el concepto de la sobrecarga para decir, bueno, yo voy a tener un método con 2 parámetros y voy a tener un método con un solo parámetro. Van a funcionar igual. ¿Cuándo Java va a saber que utiliza uno o que utiliza otro? Bueno, lo va a saber a partir de los parámetros que recibe. Si en el test, al momento de crear un círculo, yo le paso 2 parámetros y el primero es de tipo punto y el segundo es de tipo radio, va a utilizar el constructor que reciba 2 parámetros, en donde el primero sea un punto y el segundo sea un radio, dije un double. Por contrario, si yo estoy utilizando un constructor que solo reciba un parámetro y ese parámetro es un punto, Java va a saber que tendría que utilizar el constructor que recibe solamente un parámetro y que ese parámetro es un punto. ¿Sí? Los métodos van a funcionar exactamente igual. Nosotros podríamos tener 2 toStrings, por ejemplo. Ahora quizás no tiene mucho sentido hacerlo, pero cuando estemos en un ecosistema más complejo, como este,
Sí, como este, bueno, podría llegar a suceder que van a tener la necesidad de tener más de un constructor, más de un toString, más de un método específico con firmas diferentes. La última pregunta que tenemos en la guía es bastante bonita. Esperen que me pase. Sí. Que es esta de, en un sistema en producción conviene modificar la firma de un método que está utilizándose, es decir, su tipo de retorno, etcétera, etcétera. Y la verdad que no, porque esto, a pesar de que Java nos permite ir agregando como métodos de manera indiscriminada que tengan distintas firmas, etcétera, etcétera, no es tan recomendable hacerlo a discreción, ¿sí? Hay que analizar bien si es necesario, que de repente no rompa con algún flujo, porque cada vez que ustedes sobrecargan un método y agregan uno nuevo que tiene una cantidad distinta de parámetros, es decir, modifican la firma, están generando una forma nueva de correr un caso de uso o generar un objeto, entonces tienen que analizarlo contextualmente. No es que simplemente la solución a todos los problemas es crear un método nuevo igual al anterior, pero que reciba distinta cantidad de parámetros, ¿sí? A eso voy. Y después, un poquito más abajo, está el resto de la práctica, que es la práctica de los números. Tienen un millón de cosas para hacer, así que ahora nos vamos a poner en modo desarrollador. Tienen la práctica de los números, la práctica de la geometría parte 2, arreglo unidimensional, arreglo bidimensional, y la parte del consultorio, que es esto de hacer un array de pacientes. Bien. No sé si tienen alguna duda, igual ahora lo que vamos a hacer es... me tomo un segundo de pausa porque sigo escuchando el eco al lado. Si alguien tiene que ir al baño, tiene que ir a comprarse un café o tiene que refrescar un poco su mente por el bombardeo de información